Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando la última parte del Evangelio de San Mateo sobre las 3 columnas de la macroestructura de todo el Evangelio de San Mateo. Son 3. Primero nos habla un poco de la iglesia. La preocupación de San Mateo es hablar justamente de la iglesia. Por eso que me parece que es importante conocer San Mateo, todo lo que nos transmite, todo lo que nos dice sobre la iglesia como tal. Bueno, según la perspectiva, ¿verdad? De acuerdo, recuerden, al contexto también que ellos están viviendo. Es una comunidad que vive, porque eclesia quiere decir comunidad. Esta comunidad que ha seguido a Jesucristo, que conoció a Jesucristo, que mira el Antiguo Testamento porque son judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, conocen la realidad de la Tanakh, se dice, Torah, Nevi'im, Ketuvim, que para nosotros sería Antiguo Testamento, solamente que la palabra Antiguo Testamento es una palabrita ya cristianizada, es decir, son los cristianos los que después en un momento dicen esto es lo antiguo, porque con la presencia de Jesús venimos a la nueva alianza, el Nuevo Testamento, los nuevos libros, es decir, después del cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho para con la humanidad, para con los hombres. Entonces, dentro de esta macroestructura es importante porque si no, una palabrita y porque esto y porque aquello, no, tenemos que ir a lo esencial, a lo fundamental, que es lo que Dios nos trae y nos transmite en esta única historia que responde sobre todo a quién es el hombre. La Biblia, con los 73 libros que nosotros encontramos, que le llamamos libros inspirados, entonces tenemos una historia de salvación. Con el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí comenzamos justamente a hablar en este momento, ¿verdad?, de San Mateo. Y San Mateo, ya estamos haciendo el colofón, donde su preocupación, eje número 1 central, es la comunidad, es decir, la iglesia. ¿Qué clase de iglesia es la que él quiere? O mejor dicho, no solamente que él quiere, sino que él entiende verdaderamente como mensaje que deja el hecho de haber conocido a Jesús, interpretar la idea de lo que Jesús está transmitiendo, y entonces esa comunidad que está viviendo lo que el Señor Jesús en su convivencia terrenal había dejado a sus discípulos. Y ahora la comunidad que reflexiona, y en este tercer momento que lo pone por escrito. Es algo muy bien elaborado, muy bien pensado, siempre respondiendo a la necesidad de la humanidad, respondiendo a la necesidad de la comunidad, es decir, la humanización. Y ante ella europea, ¿verdad?, que la religión de por sí humaniza al hombre, tiene que humanizar al hombre, no es tiene que sacarlo del mundo para llevarlo, no sé, a mirar los angelitos, no, sino que en la medida en que nosotros traemos a Dios, por eso es encarnación, Dios al revés es Dios que entra en nuestra historia, camina con nosotros para que nosotros podamos entender en nuestra propia humanidad la acción de Dios en nuestra propia vida. El libro pedagógico. Y desde ahí tomamos nuestras decisiones y nuestro camino. Después recuerden que esta es una decisión nuestra, es un camino nuestro. Vamos a mirar en esta última partecita lo que nos dice sobre este primer punto, la primera columna. ¿Cuál es la iglesia? ¿O qué clase de iglesia? ¿Cómo nos está proponiendo San Mateo este entendimiento de lo que significa la eclesia, la comunidad como tal? Nosotros estábamos hablando anteriormente que en esta iglesia no vamos a encontrar una iglesia ideal, decíamos, ¿verdad? No hablamos de una comunidad ideal, sino que se ha concretado en unos hombres deficientes, decíamos, es decir, con pecados, con dificultades. Y también al mismo tiempo nos decía que la iglesia ha sufrido la tragedia de venir a separarse primero de Israel y luego ahora viene un segundo elemento, otro punto, que ha vuelto a dividirse, es decir, esta es la división interna. Esto es lo que sufrimos dentro de aquellos que le llaman los evangelios los famosos apóstatas. Si nosotros entramos en San Juan sobre todo, y más aún la primera carta de San Juan, es bastante duro contra aquellos que han entrado dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, han dicho que son seguidores de Jesús, pero después que traen división. O sea que la cuestión de las sectas, la cuestión de los que protestaban, los protestantes, no es que es una cosa nueva con Lutero. Esa es otra de las divisiones dentro de una comunidad interna, ¿verdad? Entonces de aquellos que forman parte de una comunidad, pero después entonces apostatan, ¿verdad?, a su propia fe, apostatan a la misma comunidad, porque recuerden que la Biblia siempre está apuntando a la comunidad. Vuelvo a repetir, la Biblia apunta a la comunidad. No está apuntando simplemente entonces a un espiritualismo, como la gente piensa algunas veces, lastimosamente, ¿verdad? Yo y Dios, yo me confieso con Dios, a Pepe Opa. No. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia, desde el Génesis 1.1 hasta el final del libro del Apocalipsis, nosotros encontramos que todo el mensaje de salvación va dirigido especialmente entonces ¿a quién? A la comunidad. Y desde aquí es donde nosotros entendemos esta división también, que lastimosamente es una división de apostasía, una división intestina, decimos nosotros, de lo que nos presenta la comunidad y el Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Durante la audiencia general, el Papa saludó a los peregrinos de Montegallo, en Italia Central, un lugar herido por un terremoto hace 5 años. Saluto altresì i fedeli di Montegallo. Che il 24 agosto di 5 anni fa sono stati colpiti dal terremoto.
cari fratelli e sorelle, la vostra presenza mi offre l'occasione per volgere il mio pensiero alle vittime e alle comunità dell'Italia centrale. Por el aniversario de esta tragedia hemos venido a ver al Santo Padre para que nos diera la bendición. Ha sido un momento muy bonito y emocionante. Muchos se han emocionado. Yo personalmente me he conmovido. En 2016, un terremoto de magnitud 6,2 en la escala Richter sacudió más de 140 ciudades y pueblos de Italia central. El seísmo acabó con la vida de 303 personas y destrozó la casa de 40.000. El Papa en aquel entonces envió a los bomberos del Vaticano para las tareas de socorro. 5 años después, sigue rezando por la reconstrucción. È necessario dare prova di rinascita, senza lasciarsi abbattere dalla sfiducia. Esorto tutti ad andare avanti con speranza e coraggio. Es una bendición para todos los afectados por el terremoto, para todos los italianos, para todos. La bendición del Papa es para uno y para todos, ¿verdad? El terremoto de 6,2 grados de magnitud fue el más grave en Italia desde 2009 y se sintió en todo el centro del país, incluso en ciudades como Florencia y Roma. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo. Muy interesante cómo se nos presenta lo que nos trae San Mateo en este Evangelio. Nosotros decíamos que aquí mismo se presentan los falsos profetas. San Mateo en el capítulo 7, 15 en adelante nos habla de los falsos profetas, lobos que matan revestidos de pieles de cordero. Es decir, dentro de esa misma comunidad. Por eso decíamos problemas intestinos, problemas entonces que surgen dentro de la propia comunidad. Primero era el problema, ¿verdad?, de lo que en los evangelios nosotros conocemos como la comunidad ad extra y la comunidad ad intra. La comunidad ad intra se refería, recuerdan en nuestro estudio bíblico, directamente a los cristianos que seguían las enseñanzas de Jesús, es decir,
Ahora estaban formando esa comunidad después de que Jesús haya desaparecido con su muerte, o sea, terrenalmente, su pasión, muerte y resurrección. Ahora es la comunidad la que continúa esta experiencia de vida. Recuerden que es una experiencia de vida, no es una doctrina la que deja Jesús. La cuestión institucional y la cuestión reglamentaria, la cuestión doctrinal es un elemento posterior. ¿Por qué? Porque eso necesitamos en cualquier institución. Es decir, cuando surge el Paraguay todavía no existían los gobiernos hasta que después comienzan a organizarse, ¿verdad?, ante la necesidad. Y siempre por ahí van surgiendo un nuevo ministerio, un nuevo esto. O sea, esto es institucional, posterior. Pero lo que antes está es la nación. La nación quiere decir los hombres, nosotros, la cultura. Todo ese grupo, entonces, que pertenecemos a un grupo y donde nosotros nos sentimos con nuestra cultura y nuestra forma de pensar, de actuar y de ser, ¿verdad? Y después en un momento decimos, bueno, nuestra comunidad, nuestra iglesia necesita una organización y ahí aparece la iglesia institución. Pero entonces no confundir este aspecto. Ahora, dentro de esta comunidad eclesial comienzan también los problemas, como también surgen como en cualquier institución, ¿verdad? Cuando hay corrupción, cuando hay ñemondad, cuando hay esto, cuando hay aquello, etcétera, etcétera. Entonces comienzan los problemas intestinos, o sea, dentro de la misma nación. Uno que toma partido con uno que toma partido con otro, etcétera. Bueno, y así entonces sucede en esta comunidad religiosa. Y muchos de ellos apostatan justamente de esa iglesia madre, de aquello que significa verdaderamente entonces esa primera iglesia, esos seguidores, ¿verdad? Y entonces, como yo les decía al comienzo, está la iglesia ad intra, dice San Juan sobre todo, y la iglesia ad extra. Por eso que aparece, por ejemplo, en San Marcos, nosotros habíamos estudiado, tu madre y tus hermanos, dice, están afuera, y quieren hablarte. Y los otros son ad intra, es decir, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso después la respuesta es, y ustedes tienen que saber que ahí también la madre, estas cosas son elementales y fundamentales que sepamos y que volvamos a recordar, porque la madre significaba justamente el judaísmo. Tu madre y tus hermanos vienen a buscarte, te quieren llevar de nuevo. ¿A dónde? A esta comunidad cristiana que estaba surgiendo, te quieren llevar de nuevo al judaísmo. ¿Entienden? Vienen a buscarte, tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y les dice justamente, estos que están aquí. Es decir, se está refiriendo a la comunidad interna, comunidad ad intra. Estos que siguen y viven entonces la buena noticia, el evangelio que Él está trayendo. ¿Entendemos? Entonces, no ubiquemos al estilo protestante literalmente. Ahí viene tu madre, María, ahí viene tus hermanos, fulano. No. Aquí se refiere directamente porque la simbología, ¿verdad? Semióticamente hablando, la madre, ¿quién es? Es de donde surge todo. Nosotros decimos, Asunción es madre de ciudades. ¿Qué quiere decir que Asunción es madre de ciudades? Entonces, simbólicamente estamos diciendo que desde este lugar, entonces partieron otras personas para refundar, incluso Buenos Aires es refundada desde Asunción y así sucesivamente, ¿entienden? O sea, los elementos que nosotros encontramos aquí son elementos que nos tienen que hacer pensar, que nos tienen que hacer realmente elaborar un poco, mover, peñana, uña, moncu, eana, para entender a qué se está refiriendo. Es el problema intestino, el problema interno, donde están apareciendo estos falsos profetas, lobos que matan revestidos de pieles de cordero. Y también San Mateo lo trae de esta manera. Porque cuando está diciendo tu madre y tus hermanos vienen, el judaísmo que está viniendo aquí. Y entonces, comunidad ad extra, que viene y que está exigiendo, ¿verdad? De nuevo te exigen. San Pablo hablará del mismo problema, pero ahí tenemos con más detalles, porque aquí está diciendo de esa comunidad judaizante o judaizante, ¿verdad? Es decir, aquellos que quieren que todos se hagan primero judíos antes de ser cristianos. Y así sucesivamente. Bueno,
Esto es tan interesante, ¿verdad? Lo que Mateo nos está presentando, porque al mismo tiempo es siempre el contexto histórico que se vive en esa comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia,
Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y aquí lo que nos presentaba San Mateo. También aquí parece que el tiempo escatológico ha llegado, de tal forma que ya no es necesario buscar falsos profetas fuera de la iglesia, sino que surgen dentro y la devoran. Fíjense que aquí también entendemos la cuestión del escatón. ¿Se acuerdan que al comienzo, miren si quieren, las primeras lecciones, los primeros encuentros bíblicos que tuvimos sobre el Nuevo Testamento, hicimos una introducción general al Nuevo Testamento y donde hablamos de ciertas palabras claves, explicatio terminorum decíamos, y en esa explicatio terminorum hablábamos del escatón. La palabra escatón, una palabra griega, ¿verdad?, que significa la irrupción, la entrada, Dios que entra en la historia del hombre. O sea, ya iguaban, ¿verdad? Hay que saber, queridos hermanos, porque si no, ya para detrás de los protestantes, porque bueno, de no sé qué cosa. Los versículos, que esto de memoria, pero descontextualizados. No podemos descontextualizar, y menos aún cuando simplemente nosotros estamos apuntando a un responder a intereses personales. En síntesis, buscamos nuestra conveniencia. No nos engañemos. Y entonces eso es lo que te está diciendo. Aquí entonces se presenta en un lenguaje, a esto se le llama escatón. La irrupción de Dios, es decir, Dios que entra en la historia del hombre. Por eso San Marcos también, ¿se acuerdan? En nuestro estudio habíamos dicho 1, 14 y 15. Entonces dice, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, metanoia,
Meta, objetivo, nus. Meta, nus, metanoia. Upea dice, cambia de chip, tu forma de pensar y tu forma de querer, entre comillas, aprovecharte. Porque entonces quiere decir que casi como que está releyendo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? Cuando el Génesis vuelve a decir y recordar en ese contexto histórico que dice como que el hombre, dice, siempre maquinaba cosas negativas, ¿verdad? O sea, maldad, más o menos, pega con la yandeína. Miren un poco el Génesis capítulo 6, versículo 5, te está hablando de eso directamente. Dice así, el Génesis capítulo 6, versículo 5. Cuando el Señor vio, el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían al mal. Imagínate un poco lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces Dios vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que el hombre forjaba, se entiende, su mente tendían hacia el mal. Ana, vea, ¿por qué estos falsos profetas te está diciendo San Mateo? Recuerden que San Mateo es un judío que entiende muy bien, conoce muy bien el Antiguo Testamento y desde ahí está haciendo esa relectura. Indígena, de apicutu y no ve. Indígena, tendé que la reya poja hereagina. Entonces, no quieras aquietar tu conciencia de esta manera. Ella poponante, la ella poana, de yarajañe, por eso te estaba diciendo hace rato también que ciertamente que la iglesia no es ninguna comunidad ideal. Se ha concretado en unos hombres deficientes, tiene verdaderas limitaciones y pecados. Es decir, nos abre otra vez las puertas a todos. Porque en la poriñande apetebe la icatúa lleva de San Juan cuando esta pecadora se presenta, San Juan capítulo 8 en adelante, ¿verdad? De esta famosa historia de la pecadora. Jesús le dice, el que no tenga pecado, dale, pepoya doña de, peapedrea doña de, pepoña de la ita, peyucaña de, el que no tenga pecado. Dice que ahí uno a uno comenzaron a marcharse, comenzando el más viejo. Y Jesús sigue escribiendo en la arena. Es interesante, ¿verdad? Es entonces una relectura continua, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo de toda esta historia de salvación. Aniña Andrés Araite de la macroestructura. Anique Yeyapote al estilo protestante, que se queda con un versito y ¡pum! O pointe así, pum, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? O sea, como si fuese una cosa mágica, ¿verdad? Porque dijo esto, sucede esto, porque dijo aquello, sucede aquello, ¿verdad? No. Aquí hay entonces elementos fundamentales a las que nosotros, leyendo y releyendo la historia y el contexto nuestro en nuestra vida, el Señor nos responde, ¿entienden? Entonces aquí te presenta directamente estos falsos profetas, lobos que matan revestidos de pieles de cordero. Entonces, dice, la división de la iglesia es, de algún modo, testimonio de juicio, la misma división, porque te está mostrando que aquí algo no está funcionando. De ahí pues nosotros entendíamos que al árbol se le conoce por el fruto. Ya no valen las palabras, tampoco basta la simple pertenencia externa. Porque podemos entenderlo como una cosa mágica, porque eso que me hicieron ahí, eso ya es una cosa mágica. Amuleto. Esa es la religión baja, como decíamos siempre, ¿verdad? Es una cuestión mágica. No le dice. Nosotros tenemos que mirar hacia algo elemental y fundamental. Entonces se requieren buenas obras. Por eso, la espada de la decisión divide sin cesar la iglesia. La espada de la decisión divide sin cesar la iglesia. Es decir, tenés que decidirte, o blanco o negro. Pues diga tú y entonces, hoy coñan de la blanco y negro, o limpian, diga tú y coñan de bueno, una forma de decir,
Bueno, entonces es para entender. Aquí tenemos que tomar una decisión. No podemos ser café con leche, ¿entienden? Aquí tenemos que ser decididos. Y eso es lo que nos está diciendo. Cuando uno toma una decisión verdaderamente, y bueno, aquí hay algunos que se dividen. Entonces, prefieren continuar en el mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas veces nosotros, para poder entrar con un enemigo, tenemos que ver cómo él ha actuado antes, de manera que podamos analizar su estrategia. Y analizando la estrategia del enemigo, podemos entonces estar más preparados para vencer. Hola, soy el Padre Rafael Pacanins. Yo creo que ya a estas alturas de tu vida te has dado cuenta que hay un enemigo rondando en el mundo que busca simplemente dañar tu vida, destruirte la vida y hacerte todo más difícil de lo que es. Sí, me estoy refiriendo al demonio, a Satanás. Es un ser real, él existe. Y el que no me crea, pues que ya márquele a algún exorcista y pídale que lo invite a un exorcismo para que entonces empiece a creer en la existencia de alguien. No, bueno, creer no. Vea la existencia de alguien que es el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas y solamente anda buscando, como dice en Juan 10:10, solamente anda buscando cómo hacer para matar, robar y destruir nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros proyectos, nuestros sueños, todo. Entonces, ¿cómo se hace para responder y para enfrentarse con Satanás, ¿no? Contra el demonio? ¿Cómo ganarle? Bueno, te voy a explicar primero cómo ser derrotado ante Satanás, ¿ok? Y eso quisiera que fuera el mensaje de este video. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, para poder entrar con un enemigo, tenemos que ver cómo él ha actuado antes, de manera que podamos analizar su estrategia. Y analizando la estrategia del enemigo, podemos entonces estar más preparados para vencer. Y quisiera que nos fuéramos al primer libro de la Biblia, al Génesis. ¿Okay? Vamos a la historia de nuestros tatarabuelos, de Adán y Eva, ¿okay? Que es un relato tan interesante, es el que ha sido más comentado a lo largo de la historia y sin lugar a duda nos deja unas lecciones increíbles de vida. Y en este caso, para aprender cómo responderle al enemigo. Entonces, ¿tú recuerdas que Dios crea el mundo, pone a Adán y Eva en el lugar mejor que podía existir, que es el paraíso? Todos los árboles estaban a su servicio, todos los animales estaban a su servicio. Dios bajaba a hablar con ellos en la tarde, como habla con unos amigos, con sus hijos.
Y todo era en un estado de perfección. Incluso el hombre y la mujer habían sido creados a imagen de Dios. Podían amar, podían conocer, eran libres, lo tenían todo lo que una persona podía desear. Segundo acto, entra un intruso en ese jardín y dice así, capítulo 3 del Génesis, que te sugiero que lo leas, a lo mejor hoy, mañana, en estos días, lee capítulo 1, 2, 3, 4 del Génesis, te lo lees en 15 minutos. Para que entiendas la profundidad de esta historia. Ahí va, capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y le dijo a la mujer. Así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. Primer punto, la mentira. Dios le había dicho a Adán y Eva, coman de todos los árboles. No más está el árbol que estoy plantando aquí en el centro. De ese árbol no coman, porque cuando coman van a morir. Lo primero que el demonio hace es mentirte y hacerte creer que Dios quiere tu infelicidad, que Dios te quiere destruir, que Dios te ha puesto unos límites en tu sexualidad, en tu responsabilidad, en tu vida familiar, en el modo como tomas alcohol, como usas sustancias. Dios te ha puesto límites porque Él no quiere que uses nada en el mundo, porque Él quiere arruinarte tu existencia. Y eso es mentira. Dios nos ha dado todo el mundo para que con libertad aprovechemos todo lo que existe. Podemos comer de todo, vivir de todo, cantar de todo. Ciertamente, siempre hay algo que nos va a hacer daño, que nos va a matar. La serpiente entonces te crea una sospecha. Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Pero cómo? Y lo interesante es que la mujer Eva le cree. Le cree después. Primero le responde, podemos comer el fruto de los árboles del huerto, y es la verdad. Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. Ella todavía tiene presente las palabras de Dios, ¿no? Pero comete un error y tú no lo cometas. El error de Eva fue empezar a dialogar con el demonio. El demonio es más astuto que tú. Al demonio se le gana huyendo, corriendo, yéndose de ahí. Eva empieza a dialogar con el demonio y el demonio sabe por dónde meterse para poder sembrarle la sospecha, la duda, todo eso. Y entonces le dice la serpiente, de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En ese momento el demonio está diciendo, Dios es un mentiroso y quiere tu mal, quiere tu daño. Y no era verdad. Y tampoco era verdad que si comen de esto serán como dioses. Ya eran como dioses. Estaban creados a imagen y semejanza de Dios. No necesitaban nada. Pero te das cuenta cómo el demonio se va metiendo y te va arruinando la vida y te va mintiendo y te va haciendo creer mentiras que en tu relación con Dios y en lo demás no tienen ningún fundamento. El demonio sabe por dónde meterse. Y cuando te viene la tentación que te dice, haz esto que sabes que está mal, tú dices, no, es que está mal. Y empieza el demonio a decirte, hombre, pero una vez que lo hagas no está mal. Hombre, mira todo el bien que tú has hecho a tus amigos, a tu familia. ¿Por qué no te vas a conceder este gusto? Una vez no hace daño. Oye, tú te lo mereces. Te lo mereces. Oye, ¿no sería mejor que tú hicieras esto? Total, nadie lo va a saber. Nadie lo va a conocer. Nadie lo va a saber. Entonces, el demonio ha logrado entrar en la mente de Eva y ha logrado sembrar ahí una división entre el amor misericordioso de Dios que le da todo y le daría todo lo que le pidiera. Una división entre Dios y su corazón. Ella entonces duda de Dios, duda del amor de Dios, duda de que Dios quiera lo mejor para ella
Y entonces dice, entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y él también comió. Y este es el primer fracaso del hombre en la historia de la humanidad. Porque Dios había puesto ahí al hombre y le había otorgado toda la creación para que la cuidara, para que la protegiera, incluso su esposa, y no estuvo ahí para protegerla. Fracasó, y esa herida la llevamos todos los hombres en nuestra espiritualidad masculina, y por eso tenemos una crisis de masculinidad tan fuerte el día de hoy. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ella. Y toda esa bondad que Dios había creado se transforma en un mal. Te pregunto, ¿no es esta tu experiencia cuando pecas? Es la experiencia de todos cuando pecamos. Haber sido engañados por una serpiente, por un demonio que no nos puede dar nada de felicidad. ¿Cómo vencer al demonio? Lo primero, sin lugar a dudas, es sabiendo cómo él trabaja. Pídele a Dios que te abra los ojos y no te dejes engañar. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos la carta que escribe San Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1 del 24 al capítulo 2, versículo 3. Dios me nombró servidor, nos dice Pablo, entusiasta después de ser tocado por la gracia de Dios. Ciertamente que Pablo, después de una conversión pero tremenda, porque él era perseguidor de los cristianos, pero con la gracia de Dios ha sido tocado y ahora se vuelve un servidor. Incluso la palabra abad en hebreo, que significa esclavo, ese significa el servidor, el que se pone para servir, para ofrecer lo mejor de sí mismo a ese que necesita. Y Pablo se considera así: hermanos, me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes para dar cumplimiento al proyecto de Dios. Qué lindo. Es Dios entonces el que llama. Es Dios entonces quien les da este proyecto a los cristianos, es decir, a cada uno de nosotros. Es Dios quien nos da a cada uno de nosotros esta llamada vocacional. Bueno, aquí te pongo para que ofrezcas tu propia vida en servicio de los demás. Y Pablo justamente comienza diciendo: me alegro de sufrir por ustedes. La ñandeña ñemoino lleva ñamba po mi hanguaisha ya po mi hanguaisha pe pona mi ñandera pichacuerareje catuete ñañanduta lleva pemba iba y niave, porque no nos van a dejar que todo sea dulce de leche, que todo sea fácil, quiere decir eso, que todo vayamos como en un espejo, ¿verdad? Queridos, hoy la palabra de Dios nos invita también a ofrecernos, a ser capaces de sufrir por Jesucristo, pero siempre en bien de nuestra comunidad, bien de nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, sobre su teología. Estamos concluyendo y aquí decíamos que la espada de la decisión, y decidir qué será, divide a la iglesia. El mismo juicio final se adelanta y se concreta en la forma de existencia de los fieles que se encuentran dentro de ella. Y por eso en ese juicio final, ¿viste? Hay una división. Izquierda, derecha, tuve hambre y me diste de comer, tuve hambre y no me diste de comer, pero a ver la decisión de decir, ella pota tapan de ella pomay, pero peor de pobre. Se dan cuenta que el bien y el mal, queridos hermanos, está en nuestras manos, está en nuestras manos. Es una decisión tremenda, ¿verdad? Ahora, que el mal exista es una cosa que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque el mal existe, ¿verdad? El mal existe. Pero, ¿qué quiere decir que el mal exista? Porque muchos simplemente, como Adán y Eva, entonces le están culpando. ¿A quién? Y a eso que se llama persona. El catecismo de la iglesia nos habla de que el mal, el Satanás, el mal, el demonio, es una persona. Pero donde la explicación terminorum va a decir la persona. El asunto es que los términos algunas veces nos confunden, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, es una persona, ahí tiene que venir. ¿Dónde está esa persona negra, fea, que está por ahí, esa persona? No. Persona quiere decir personare, algo que suena, algo que se manifiesta. Es decir, el mal puede ser cualquier cosa que se te está manifestando y te está tentando, te está dividiendo, te está llevando por un camino equivocado. Upeango la persona, personare, sonare, sonar, manifestarse, llamarte la atención, presentarte. O sea, el mal existe. Y cuando en el Génesis 4, versículo 1, nosotros vemos, ¿verdad?, que el mal también es por una decisión nuestra, porque nosotros optamos ante aquello que es un regalo y es una gracia de Dios. Eva, ahí 4.1, recibe un don, recibe entonces una manifestación del amor de Dios que es justamente la criatura, el hijo, Caín. Pero viste que ya utiliza la misma palabra caná. Caná significa entonces adquirir, pero en un sentido también algunas veces de adueñarse. Shemba egoa, ¿entienden? Vea la canágina. Entonces de ahí viene Caín. Entonces, ¿viste? Entonces más bien es una decisión propia, nuestra, el cómo después nosotros adquirimos o nos adueñamos de la naturaleza, de los dones, de las gracias que Dios nos ha dado, que nos ha brindado, que tenemos que utilizar para el bien, ¿verdad?, de la comunidad, de todos, pero ñandella y puruñan en vaina, en una forma egoísta. El capítulo 3, versículo 1, la misma cosa. Entonces, cuando te presenta a la serpiente era el más astuto de todos los animales que Dios había creado. Pero viste que te habla de que Dios había creado, es decir, es una creación del hombre. Y entre toda la creación que está a tu disposición, entonces hay elementos dentro de la creación que te puede, ¿qué cosa? Te puede seducir. O mejor dicho, no es que te puede, te seduce, nos llama la atención. San Mateo conoce demasiado bien. San Mateo es un especialista en el Antiguo Testamento, algo judío. Toda la Torá, Nebi'im, Ketubim, lo tiene a flor de labios. Entonces cuando él está escribiendo en el trasfondo, él sabe muy bien esa promesa del Señor, de sacarnos justamente de esta situación del pecado, ¿verdad? Y no decir, qué disparate, no apuntar a cualquier cosa. ¿Dónde la hay? ¿A qué cosa te dicen? Porque pum, o poishui, pero ni no entendés la ella. Y todos giran siempre sobre el mismo, ¿verdad? Sobre el mismo. Y bueno, en fin. Aquí justamente entonces, esa división de algún modo es un testimonio ya de juicio. Ya no valen las palabras, tampoco basta la simple pertenencia externa. Se requieren buenas obras,
Santiago, lean Santiago de pie a cabeza y se van a dar cuenta, justamente porque ya en aquel tiempo ya habían otros, entre comillas, protestantes, ¿verdad? La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, lo único que te salva, porque tú ya crees y te has adherido. No basta. Las obras, queridos hermanos, obras, no es que las obras te salvan, sino que las obras son consecuencias de tu fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe. Porque vivo y porque obro, porque hago las cosas. ¿Me entendemos? Aupea la importante es aupea la ya, aupea la muy ya peña na petu me lleva, porque si no nos confunden. Y cuando no sabemos, entonces después pensamos, queridos hermanos, pensamos que entonces estamos haciendo malas cosas. Pensamos que solamente aquí es, no sé, creer, yo creo, lorito y ya. No, aquí hay mucho más que eso. Es un lanzarse y es un obrar, hacer aquello que el Señor nos pide. Y bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. La próxima seguiremos sobre esta teología maravillosa que es una síntesis, ¿verdad?, de la vida cristiana según el Evangelio de San Mateo. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.